Bueno, gracias por venir. George Orwell es un personaje muy citado, pero a la vez muy desconocido. En general, algunos lo tachan de un socialista, otros lo tachan de una especie de anticomunista. Pero la vida de Orwell y Orwell como autor, y también como persona en el fondo, más allá de que George Orwell es un seudónimo, ¿cierto?, para un sujeto que se llama Eric Blair, Orwell fue un tipo que mezcló mucho el tema práctico con lo que él pensaba. Y él trató siempre de ser muy coherente con lo que él creía, o en lo que él creía, lo que él pensaba, con su vida práctica. Entonces no fue extraño que él ya, siendo un funcionario de la policía imperial, ¿cierto?, en la India, empezara a cuestionar la lógica del poder. No fue extraño tampoco que después fuera a pelear en España en la guerra civil contra el fascismo de Franco. Y así trató de ser muy consecuente con lo que él consideraba importante, ¿cierto?, y con ciertos principios que en esta charla la idea es ir rescatando, y que de alguna u otra forma nos demuestran que Orwell no es simplemente un sujeto de izquierdas, sino que parece ser un tipo que rescata mucho del ideario liberal del siglo XIX inglés, pero que obviamente ante un entorno social determinado tiene ciertas inquietudes. Y en base a esa búsqueda, él va viendo ciertas opciones como más válidas que otras. Vive un contexto de guerra, donde él ve un problema para la humanidad, no solo para Inglaterra, y en base a eso él va desarrollando sus escritos, que son escritos periodísticos, ensayos, no solo sus novelas, porque en general se conoce solo por 1984 y Rebelión en la Granja, ¿cierto? Pero él en sus ensayos también vuelve a abordar estos temas, vuelve a abordar el tema de la honestidad como el modo de enfrentar los acontecimientos que uno vive en la existencia que uno tiene, particular. Y por lo tanto, quizás el primer llamado hoy día invitarlos a hablar de Orwell es el tema de asumir la honestidad con que enfrentamos nuestra realidad y ser consecuentes con eso. Orwell decía, son importantes las lealtades, pero es más importante ser honesto con uno mismo, ser leal con uno mismo. Y en ese sentido Orwell fue muy consecuente con eso. Él fue en un momento en que, por ejemplo, la intelectualidad a nivel internacional era incapaz de hacer o esbozar alguna crítica contra Stalin. Él fue uno de los que esbozó críticas contra Stalin. En plena guerra, cuando la intelectualidad británica o inglesa se negaba a hablar mal de Stalin porque era un aliado en la guerra, él se atrevió a cuestionar las formas y los métodos totalitarios del régimen soviético. Por lo tanto, eso habla muy bien de Orwell, un tipo muy honesto que no transaba con ciertos principios, aun cuando eso podía costarle la difícil tarea, por ejemplo, de publicar sus obras, lo que le costó mucho, por ejemplo, publicar Rebelión en la Granja. Si alguno de ustedes ha tenido el placer de leer el prólogo a Rebelión en la Granja, que es la libertad de prensa, él expresa muy bien ese tema y hace una crítica muy, muy fuerte, ¿cierto?, en un estilo muy claro y muy preciso de esa incoherencia de la intelectualidad de izquierda británica. Pero también es una crítica a todo tipo de sector. Él no se abanderiza por un sector, sino que él defiende principios. Y nosotros como fundación también creemos que eso es lo que tiene que hacer un liberal. Un liberal no se adhiere a un bando u otro, sino que tiene que defender principios. Y tiene que ser lo suficientemente honesto para también criticar las lealtades cuando esas lealtades no se condicen con los principios. ¿Y por qué elegimos, o yo elegí personalmente el tema del derecho a disentir? Porque yo creo que Orwell es no solo un teórico del derecho a disentir, no es solo alguien que reivindica teóricamente el derecho a disentir, muchas gracias, sino que él lo ejerce, ese derecho. Él no solo hace apología del derecho a disentir, sino que lo lleva a la práctica, aún asumiendo los riesgos que eso implica. Es decir, el riesgo de decirle a la gente lo que no quiere escuchar en un momento dado. George Orwell, obviamente, fíjense, vivió muy poco. Por lo tanto, su obra, aun cuando es muy prolífica, pudo haber sido mayor, pero él murió muy joven. Contrajo la tuberculosis y por lo tanto eso fue mermando su salud rápidamente. Cuando él ya estaba escribiendo en 1984, él ya estaba con la tuberculosis muy, muy agravada y por lo tanto fue un trabajo hacerlo. Fue un escritor, periodista, ensayista, un locutor. Se dedicó también a trabajar en la radio, en la BBC.
Fue parte de la policía imperial en la India y bueno, escribió mucho de ensayo y todo eso. Pero aquí lo que interesa, o lo que me interesa a mí en lo personal, es abordar cómo él reflexiona sobre el tema de la humanidad finalmente, del ser humano. En todas sus obras, si uno va viendo, y ahí quiero agradecer a mi amigo Francisco que me facilitó un libro de ensayos de Orwell que es tremendo, que yo creo que todos deberían leer a Orwell, no solo los libros más conocidos, sino que sus ensayos y sus reflexiones, y leerlo también con la misma honestidad, entendiendo que es un autor de su tiempo, ¿cierto? Con las inquietudes de su tiempo, con las visiones que predominaban en ese tiempo, pero que tiene la honestidad también de mostrarnos cómo él veía ese tiempo. Y lo esencial primero es que Orwell tiene una visión individualista del ser humano. Él considera que el ser humano es valioso en sí, que el ser humano como individuo es valioso y que esa individualidad tiene que ser respetada, que tiene que ser protegida. Él considera que cada persona tiene opiniones que son muy valiosas y eso, fíjense, rescata mucho de la idea de Stuart Mill de que las opiniones tienen que ser muy diversas porque en realidad nadie tiene una verdad absoluta dada, ni nadie es poseedor de una verdad total. Y por lo tanto, él tiene una visión de que como cada individuo desde su particularidad, y él habla mucho de este tema de la decencia, de la vida común, de la vida cotidiana, capta la realidad de una manera distinta y por lo tanto cada uno tiene una cuota de verdad y esa cuota es tan valiosa como la de otro. Por eso Orwell es muy crítico también de la intelectualidad. Él dice que la intelectualidad en algún momento se distancia de la vida cotidiana de las personas, se distancia de lo que nos hace realmente humanos, ¿cierto? Que es, por ejemplo, levantarnos muy temprano, ducharnos, tomar un desayuno, tomar un transporte público, tomar el auto, la bicicleta o lo que sea, volver a la casa, pasar a comprar un pan, ver televisión. Eso es lo que nos hace humanos. Y él dice que la intelectualidad tiende a distanciarse de eso. Y fíjense lo que hace Orwell en uno de sus ensayos. Él hace la crítica a la izquierda que reivindica, por ejemplo, la violencia o el asesinato, diciendo que es tan distanciado eso de la realidad porque ellos no han visto realmente a alguien asesinado. Y Orwell dice, yo sí he visto gente asesinada, he visto y he sentido el olor de gente asesinada, he visto el dolor de las familias que han sido asesinadas. Y Orwell es muy claro en criticar la posición de la izquierda que plantea la violencia sin haberla vivido. Y él dice, es muy fácil entonces hacer proclamas y apologías de la violencia cuando tú has vivido en una sociedad liberal que te permite decir eso sin que nadie te pueda asesinar. Él lo hace muy explícito eso. Por lo tanto, el primer fundamento de Orwell, o en su pensamiento, es el valor del individuo como tal. ¿Y qué es lo que él rescata? Él habla de la decencia de lo común. Él dice, el sujeto común y corriente es lo más decente que hay, es lo más humano que hay. Y él trata de reivindicar esa decencia, y eso lo hace muy explícito, sobre todo en 1984. 1984 es un libro que no necesariamente se iba a llamar 1984, se iba a llamar El último hombre en Europa. Ese era el nombre del libro original que él quería colocarle. ¿Y por qué el último hombre en Europa? Porque Orwell ve y visualiza que el totalitarismo es totalmente anti-ser humano. Es lo contrario a la humanidad, nos va deshumanizando de muchas formas. Si ustedes han leído el libro 1984 y van viendo lo que plantea, fíjense que el último resabio o lo último que mantiene Winston Smith como ser humano es su emocionalidad, es su afecto hacia una mujer. Pero lo que logra el gran hermano, ¿cierto? Lo que logra el poder totalitario es hacer que incluso esa afectividad él la pierda, la trance a favor del gran hermano. Entonces, el último resabio de humanidad de ese sujeto desaparece. Y fíjense que no es solo el último resabio de humanidad, sino que es el último resabio de individualidad. Porque no hay nada más individual que los afectos. Los afectos no son colectivos, ¿cierto? Ni siquiera un par de hermanos ejerce el afecto hacia la madre de la misma forma. Probablemente algunos de ustedes o todos quizás tienen sus parejas y eso es lo más individual que ustedes ejercen. El Estado no puede apropiarse de eso ni un grupo colectivo porque esa es su individualidad. Y entonces lo que ve Orwell en el riesgo totalitario es que esa individualidad desaparece cuando el poder se ejerce de manera excesivamente brutal sobre el ser humano. Como Orwell concibe que el ser humano y la individualidad es valiosa en sí, entonces él dice que cada uno debe tener pleno derecho a decir y a imprimir lo que él cree que es la verdad,
siempre que ello no impida al resto de la comunidad, que el resto de la comunidad tenga la posibilidad de expresarse por los mismos inequívocos caminos. Es decir, la misma idea de Stuart Mill de que todos tienen que tener el derecho a expresar opiniones sin censura y con la mayor libertad posible, porque es probable que alguno de los sujetos que está emitiendo alguna opinión tenga una cuota de verdad mayor incluso que un grupo mayoritario en un momento dado. Orwell es muy consciente del tema de la opinión pública, es muy consciente del tema de los significados que operan en una sociedad. Yo no sé y no logré dilucidar si Orwell en algún momento leyó o no a Gramsci. Es probable que no lo haya leído. Pero Orwell entiende muy bien el rol que cumplen las palabras y los significados en una sociedad. Y cómo el rol de las palabras y el significado van determinando también cómo esa sociedad o hacia dónde esa sociedad se mueve. Por eso Orwell lo que hace en el fondo, al entender que la opinión pública y los intelectuales tienen un rol, pero no solo los intelectuales, sino que los sujetos comunes y corrientes tienen un rol en la opinión pública y en la libertad de opinión, él lo que exige en los intelectuales sobre todo es la honradez intelectual. Él exige que los intelectuales hablen con la verdad. Y fíjense que la verdad o la noción que él tiene de verdad no es una verdad abstracta ni metafísica, sino que la verdad con los hechos. ¿Y por qué él reivindica esto? Por ejemplo, cuando él está en España peleando, ¿cierto?, en el bando republicano, él visualiza cómo opera el poder, por ejemplo, de parte del Partido Comunista contra los anarquistas, que son del mismo bando contra los fascistas. Y entonces él visualiza y ve cómo la prensa, en este caso la prensa comunista, pero guiada por la Unión Soviética, tergiversa los hechos, es decir, pervierte la verdad y cuenta otros hechos, en desmedro de, en este caso, los anarquistas. Y entonces él dice, eso es una falta de honradez absoluta con la verdad, por parte de grupos que se presumen poseedores de la verdad. Y entonces Orwell es claro y es constante en hacer esta exigencia porque él ve que cuando la verdad empieza a ser cuestionada o cuando la verdad en realidad comienza a ser distorsionada, entonces el riesgo de que el poder se ejerza de manera más brutal es mucho más probable. ¿Y por qué? Porque él dice cuando en el debate público la honestidad, y no solo la honestidad en decir las cosas como son, sino en usar las palabras como corresponden, cuando en el debate público la honestidad empieza a escasear, entonces es imposible saber qué están pensando los otros, es imposible entonces tener un debate público serio, es imposible entonces saber lo que la contraparte piensa. Y él dice y tiene muy claro que el poder, y sobre todo el poder totalitario, entiende muy bien esta lógica. Y por eso, en el fondo, cuando él en 1984 habla de el Ministerio de la Verdad y la Policía del Pensamiento, lo que hace es denunciar cómo la verdad y el lenguaje son tergiversados por el poder. Cuando en el fondo se nos dice que tenemos que pensar de una forma o cuando se nos dice que este concepto es esto y no lo otro, ¿cierto? Cuando se nos dice que el lucro es ilegítimo en todo sentido y se dice que es fraude, cuando conceptualmente no son lo mismo. ¿Se fijan? Y entonces hay una tergiversación del lenguaje. Pero al tergiversarse el lenguaje, entonces hace muy difícil saber si estamos hablando con la verdad o no. Porque no sabemos qué estamos hablando realmente. Pero hay otro problema que visualiza Orwell con respecto a la opinión pública y la honestidad intelectual. Y que él lo vive. Y es, por ejemplo, el tema de la autocensura. Él dice en Inglaterra, lo que ocurre no es que haya censura por parte del Estado, es decir, el Estado y el gobierno permiten mucha publicación. Sin embargo, como la intelectualidad es muy deshonesta, entonces no es capaz de decir las cosas como son, no es capaz de ejercer la opinión de manera honesta y se autocensuran en el ejercicio de eso. Y él lo hace muy explícito, por ejemplo, en el prólogo de Rebelión en la Granja, porque él dice, si, por ejemplo, hacemos la pregunta, ¿es la libertad de opinión un valor? Todos probablemente van a decir, sí, es un valor. Y entonces él hace la contrapregunta y dice, bueno, ¿y entonces podemos decir que Stalin es un dictador? Y entonces probablemente muchos de los que proclamaron la libertad de prensa al principio van a decir, ah, no, en ese caso no es posible. Y van a buscar una serie de justificaciones para censurar
la opinión. Y entonces él dice, la libertad de opinión y la libertad de pensamiento entonces está siendo parcializada. Pero está siendo parcializada no por el gobierno, sino que por los propios sujetos que deberían defenderla de manera acérrima. Y entonces la autocensura, dice Orwell, es la peor forma de horadar la libertad de opinión. Y él dice entonces, es necesario pensar sin miedo. Es decir, expresar lo que uno está pensando sin miedo. Porque si uno piensa sin miedo, entonces no puede ser políticamente ortodoxo. Y aquí entra un tema que concierne a todos aquellos que de alguna u otra forma adhieren a distintas ideologías. En general la gente cuando adhiere a ideologías termina siendo muy ortodoxo, termina siendo más papistas que el Papa. Y lo que rechaza Orwell es que cuando nosotros nos ponemos más papistas que el Papa, dejamos de pensar, dejamos de razonar. Y entonces lo que ocurre es que nos autocensuramos. Es que no voy a decir esto porque el partido se podría molestar. Es que no voy a decir esto porque mi jefe se podría molestar. Es que no voy a decir esto porque mis compañeros de la universidad se podrían molestar. Es que no voy a decir esto otro porque mi profesor se podría molestar. No voy a colocar esto en la tesis porque mi profesor guía quizás se pueda sentir ofendido. Y entonces Orwell dice, con eso empezamos a horadar la libertad de opinión. Y de manera muy sutil, sin darnos cuenta, aplicando la autocensura. Y él lo hace explícito, ¿por qué? Porque cuando él entrega el borrador de Rebelión en la Granja, le dicen, este libro es un poquito ofensivo con nuestros aliados de Rusia, sin que el libro necesariamente sea explícito con respecto a quién es Rusia. Obviamente un lector inteligente entiende a quién está aludiendo Orwell, pero los editores rechazan publicar el libro por una lógica de autocensura, es decir, de falta de honestidad intelectual. Y él dice, el problema es que cuando el libro dice algo que sí se espera que diga, entonces es aceptado. Y entonces es publicado. Pero cuando el libro dice algo que nadie espera que se diga, o que no es lo políticamente correcto, entonces cuesta mucho publicarlo. Y ese es un problema para Orwell. ¿Por qué? Porque contraviene la lógica de la libertad de opinión. Fíjense que va muy ligado con la noción de que una mayoría tiene una opinión y entonces las minorías no pueden opinar o no pueden discrepar contra esas mayorías. Pero eso es una forma de censura brutal igual. Es indirecta, pero es brutal. ¿Cuántos de ustedes no se atreven a levantar la mano en sus salas de clase porque la mayoría de sus compañeros opina algo distinto? Y no hacen el ejercicio de su libertad de expresión. Y entonces les conceden el poder a ellos de censurarlos indirectamente. Solamente porque ustedes tienen miedo a expresar una opinión. Fíjense que aquí entra, entonces, bajo esta noción de la necesidad de mantener la libertad de opinión, Orwell entonces entiende que la verdad, esta relación con los hechos tal cual son y no tergiversados, más el lenguaje, están ligados también con el tema del poder. Y él dice, cuando la verdad y el lenguaje son tergiversados, entonces el poder tiene mucha más facilidad de control sobre los sujetos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando las fuentes de verdad son controladas, entonces ustedes no tienen forma de discernir sobre la realidad. Si nosotros en Chile tuviéramos un solo periódico y entonces el periódico nos dijera que las estadísticas económicas son elevadísimas y Chile crece a un 10% y que los niveles de, de productividad son altísimos, probablemente todos creerían eso, mayoritariamente. Muy pocos podrían refutar eso. ¿Por qué? Porque la información ha sido monopolizada. Y eso es lo que va describiendo Orwell en 1984. El Ministerio de la Verdad transforma los hechos para ajustarlos a los criterios que el poder dominante necesita en un momento dado. Y si es necesario entonces borrar sujetos de la historia, lo hacen. Y si es necesario cambiar estadísticas, lo hacen. Y si es necesario entonces decir que producen mucho chocolate, aunque en realidad no hay chocolate, también lo hacen. Y entonces se tergiversa todo, pero el poder se ejerce entonces mucho más fácilmente. La pregunta es, hoy día, ¿estamos expuestos a eso? Probablemente sí, en muchos casos. No podemos quedarnos con una sola fuente de información, sino que tenemos que contrastar con 2, 3 o 4 fuentes para verificar si lo que se nos dice es verdad o no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el poder, según la visión de Orwell, tiende a manipular la realidad, a manipular la verdad para tener más control.
Fíjense que Orwell en 1984 dice esto. 2 más 2 son 5. Y en la sala 101, ¿cierto?, donde llevan a el protagonista del libro a reeducarlo o a reformarlo, le preguntan ¿cuántos 2 más 2? ¿Y cuántos 2 más 2? ¿Cuánto? 4. ¿Cuántos 2 más 2? 4. Lo dicen con convicción, ¿cierto? Es posible empezar a decir sistemáticamente que es 5. Es 5. Y supongamos que solamente su compañero dice 4 y el resto dice es 5. ¿Con qué conclusión probablemente saldríamos de esta sala? ¿Cierto? Ese es el riesgo que ve Orwell en esta situación. ¿Y qué es lo que ocurre con el protagonista del libro? Finalmente el protagonista del libro termina diciendo que efectivamente 2 más 2 son 5. Es decir, transó su propia racionalidad. Fíjense que Lastarria decía algo similar. Él decía que ni la ley ni la sociedad pueden obligarnos a transar con nuestra inteligencia. Lastarria, que diputado que se dice liberal, lo cita erróneamente, pero eso decía Lastarria. Y Orwell también lo tiene muy claro. No puede el poder, entonces, hacernos torcer nuestra propia racionalidad, nuestra propia inteligencia, nuestro propio pensamiento. Orwell lo que visualiza y lo que va viendo por su experiencia y que lo hace explícito en los ensayos y en las novelas, es que finalmente el poder, da lo mismo que lo ejerza, lo que tiende a buscar es el control del pensamiento, el control de la voluntad. Si yo lograra, por ejemplo, mediante X mecanismo, hacer que ustedes en vez de decir 2 y 2 son 4, 2 y 2 son 5, he logrado entonces triunfar sobre la voluntad de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se están mintiendo a ustedes mismos. Y ese es el problema que ve Orwell, que el sujeto, bajo la injerencia del poder, termina mintiéndose a sí mismo. Y el problema no es solo con la matemática, es con el tema de los principios, es con el tema de la ética. Y entonces Orwell dice, lo que hace el poder es que entonces, por ejemplo, el asesinato después es visto como algo necesario o justificable. Y nosotros asumimos que eso es así, es justificable y necesario. Y Orwell no está hablando de unos u otros asesinatos, sino que habla de asesinatos que él presenció en la guerra civil en España. Pero aparte Orwell dice, el problema cuando el poder tuerce nuestra voluntad, cuando tuerce nuestro intelecto, es que entonces terminamos con la lógica que él llamaba el doble pensar. Y entonces la tergiversación absoluta de los conceptos. Y entonces aquí vemos, vamos a partir por la foto, ¿cierto? La construcción del muro de Berlín. ¿Cómo se llamaba el muro de Berlín? El muro antifascista. Así se llamaba el muro de Berlín, el muro antifascista. Y en realidad, desde la República Democrática Alemana, el muro se ofrecía como una protección para la democracia socialista, ¿cierto? Pero en realidad, el muro, con esta lógica del doble pensar, el muro era la esclavitud para esa sociedad alemana. Los alemanes estaban tratando de escapar de Alemania, no estaban tratando de entrar a Alemania. Y entonces se produce la lógica del doble pensar, y Orwell lo hace muy explícito en 1984 cuando dice la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Ese es el lema del Gran Hermano en 1984. Orwell escribe este libro en plena Segunda Guerra Mundial. Lo escribe cuando la Unión Soviética está en la cúspide del poder. No es cuando muere Stalin y después se hace evidente la brutalidad del régimen. Es cuando el régimen tiene todo el consenso social y el apoyo internacional como un modelo a seguir. Y Orwell es lo suficientemente valiente como para hacer esta crítica. Y aparte no es solo valiente, es preclaro en tener muy claro el hecho de que esta lógica opera en la sociedad soviética. Esto no es solo fantasía, no es solo novela, es la realidad que él presume que está ocurriendo en la Unión Soviética y que él ya visualizó en Cataluña. Y entonces lo que dice Orwell es que cuando el poder tuerce nuestra voluntad,
Cuando el poder nos hace entonces idiotas, cuando el poder nos inhibe de pensar por nosotros mismos, cuando el poder nos hace temer pensar por nosotros mismos, nos aplica el miedo para ejercer la opinión, entonces surge el totalitarismo mental. Y entonces la frase de Orwell, que está también en el libro 1984, es muy clara. Quien controla el pasado, controla el futuro. La Unión Soviética borraba fotos donde estaba Trotsky con Lenin, porque obviamente Trotsky después no era un sujeto muy apreciado por el Politburo soviético. Y entonces había funcionarios que se dedicaban a borrar las fotos donde estaba Trotsky con Lenin. Y no solo a borrar, ¿cierto? También mataron a Trotsky. Mandaron a matar a Trotsky, ¿cierto? ¿Qué dice Orwell en el libro? Quien controla entonces el pasado controla el futuro, y quien controla el presente controla el pasado también. ¿Y por qué pongo la foto de Chávez? Porque Chávez, obviamente, cumple muy bien con la lógica de control de la historia, ¿cierto? Del control mental, y trata de establecer un nexo histórico entre él y Bolívar. Y entonces esta figura de un Bolívar muy parecido a Chávez, ¿cierto? Donde dice la frase de los libertadores. Hay un salto de varios años históricos para hacer una nueva historia, ¿cierto? Y entonces el totalitarismo mental, fíjense aquí el totalitarismo mental, si nosotros cambiamos el pasado, entonces no podemos entender nuestro presente. Somos sujetos ahistóricos, somos sujetos sin memoria, finalmente. Ahora, el punto es que la memoria es una disputa del poder. El poder siempre trata de construir su propia memoria. Y Orwell es muy sospechoso de eso, porque él dice, cuando el poder construye la memoria, entonces los desmemoriados son la sociedad. Porque nosotros asumimos verdades que en realidad no necesariamente son. Y entonces los jóvenes soviéticos que no sabían que Trotsky estuvo con Lenin, obviamente veían una foto y veían solo a Lenin. No estaba Trotsky. O lo que ocurre en Cuba, ¿cierto? Donde muchos revolucionarios que después fueron exiliados o encarcelados no están hoy día en la historia, no pueden ser mencionados, ¿cierto? O en cualquier régimen en realidad. Porque Orwell es muy desconfiado de cualquier régimen de poder. Da lo mismo si se define liberal, demócrata, socialista, comunista. ¿Cuál es el riesgo para Orwell en ese sentido? Es que el totalitarismo mental termina anulando al ser humano. Y fíjense acá, Orwell, en el contexto en que desarrolla su trabajo intelectual, su producción literaria, es muy simultáneo a el periodo en que Hannah Arendt también desarrolla su trabajo. Y ella también va visualizando el mismo problema. Van visualizando que la sociedad occidental, ¿cierto? Que para ellos es la sociedad civilizada, está entrando en una fase de barbarie brutal, de deshumanización brutal. Y Orwell eso es capaz de visualizarlo. Incluso es capaz de visualizarlo mucho antes de que se hagan después muy evidentes las situaciones de deshumanización que se vivieron en la primera mitad del siglo XX en Europa, ¿cierto? Y entonces el riesgo es el totalitarismo mental. ¿Por qué? Porque él dice que el totalitarismo mental finalmente es la anulación del individuo y la imposición del poder sobre el individuo. Es decir, el máximo dominio sobre los sujetos no es el ejercicio de la fuerza física sobre nosotros, sino que el que nosotros transemos nuestra propia voluntad. Y ese es el riesgo que ve Orwell en la sociedad que él vive en ese momento. Pero fíjense, el control y ese transar de la voluntad no se produce a través de la fuerza, sino que a través de los significantes, a través de los significados, a través de las palabras, a través del lenguaje. Y entonces cuando nosotros logramos ser dominados de esa forma, entonces ya concedimos nuestra voluntad y el poder entonces se ha extendido totalmente. Y eso es lo que él describe en 1984. Y es lo que también hace alusión en una serie de ensayos, donde él critica, por ejemplo, la lógica en que opera la literatura en Inglaterra. ¿Qué ocurre entonces? Que el control sobre la voluntad por parte del poder se hace muy explícito. Y ese es el temor que ve Orwell en esto,
Y esto es un diálogo que hay en 1984, donde la pregunta es, ¿existe el gran hermano? Eso lo hace el protagonista, ¿cierto? El individuo. Fíjense que el libro está construido a partir de un individuo. Y el individuo se enfrenta a esta totalidad. Y entonces el individuo pregunta, ¿existe el gran hermano? Claro que existe, le dice O'Brien. El partido existe. El gran hermano es la encarnación del partido. Y existe en el mismo sentido en que yo existo. Fíjense la proclama individualista de eso. Yo existo. Cada uno de ustedes existe, ¿no? O ustedes son un programa de software que viene aquí a... Ustedes son sujetos autónomos que existen, ¿cierto? Que están en este espacio-tiempo. Y entonces O'Brien le dice, no, tú no existes. Tú no existes. La frase puede ser muy simple, pero contiene un sentido muy profundo en eso. Porque que a una persona le digan que no existe, es porque entonces la han anulado totalmente. No solo anulan su individualidad, sino que te borran de todo. ¿Cierto? El que no existas implica entonces que tú no tienes voluntad, que tú no tienes ninguna clase de valor y que eres un mero instrumento del poder. ¿Cuál es el problema que ve en esta lógica Orwell? Es que finalmente el poder se devora a los sujetos. El poder los devora como el dios Saturno devora a sus hijos. Y el poder entonces fagocita de los sujetos, ¿cierto? Y el poder es insaciable en ese proceso. Orwell dice, el problema es que cuando el poder entonces se desata hambriento de voluntades, porque eso es el poder al final, una sed de control, una sed de controlar voluntades, lo que ocurre es que el poder jamás queda satisfecho. Y entonces los sujetos pierden su esencia porque finalmente no son más que un recurso para el propio poder. Por eso es fácil borrar a Trotsky. Porque era un recurso solamente para el poder. Y fíjense, el poder ya se despersonaliza porque el poder ya no actúa en función de un sujeto, sino que hay una maquinaria de poder. Por eso el gran hermano es un sujeto impersonal. Nadie sabe quién es el gran hermano. Pero el gran hermano no es solo una metáfora del poder, sino que es la metáfora del aparato burocrático que se desarrolla en la primera mitad del siglo XX en Europa y en parte del mundo. Un aparato burocrático donde el poder se torna cada vez más impersonal, ¿cierto? Y entonces Hannah Arendt habla de el despotismo de nadie, ¿cierto? Nadie sabe en realidad quién es O'Brien. Nadie sabe quién es el gran hermano, pero todos sabemos que está ahí, que está presente. Todos sabemos que está en las telepantallas. ¿Ustedes saben quién los mira a través de las cámaras de seguridad en las calles? ¿O qué uso hay de su imagen con esas cámaras? Nadie sabe. Es muy impersonal. El poder se extiende de manera muy impersonal. ¿Ustedes saben quién tiene acceso a su información cuando ustedes sacan un carnet de identidad, una licencia de conducir? ¿O ustedes saben quién maneja la información que ustedes entregan cuando contratan un servicio de telefonía? ¿O el cable? ¿Saben quién maneja esa información? Se vende, sé que se vende. ¿Cierto? Es un poder impersonal, pero es un poder impersonal, ¿cierto? Ese es el riesgo que ve Orwell en toda esta situación. Pero el problema es que el poder de esa forma, el control de la voluntad, finalmente se traduce en la negación del individuo. Fíjense que aquí Orwell es un tipo que hace una reivindicación del individuo. Él reivindica la libertad individual. Él no es un crítico del liberalismo, es un crítico del capitalismo en el contexto en el que él lo visualiza. Pero él reivindica a la sociedad liberal británica. En su crítica a la intelectualidad de izquierda, él dice, ustedes han vivido en una sociedad liberal donde ustedes pueden emitir opiniones sin que nadie los amedrente. Y entonces Orwell reivindica al individuo. ¿Y qué es lo que plantea, por ejemplo, en 1984? Lo que le dice el gran hermano, en el fondo, es que nunca podrás experimentar de nuevo un sentimiento humano. Todo habrá muerto en tu interior. ¿Por qué? Porque nuestro interior, ¿cierto?, es muy individualista, ¿cierto? Ninguno de nosotros puede saber lo que realmente está pensando el otro ni lo que siente el otro.
Nunca más serás capaz de amar, ni de la amistad, ni de disfrutar la vida, ni de reír, ni de sentir curiosidad por algo, de tener valor, de ser un hombre íntegro. Estarás hueco, te vaciaremos y te llenaremos de nosotros. Fíjense la contraposición que hace muy explícita Orwell en esta frase entre la noción del individuo como un sujeto que tiene todo esto. La capacidad de amar, de la amistad, de disfrutar la vida, de reír, de sentir curiosidad, de en el fondo ser íntegro desde la individualidad versus un colectivismo que es el nosotros. Y un colectivismo que es muy impersonal, porque no sabemos qué es el nosotros. Pero aparte refleja en esta frase la anulación del individuo a través de un nosotros, que también es muy abstracto. Y entonces, ¿por qué está de fondo esta foto? Porque fíjense acá, esta imagen corresponde a una película, una versión de 1984, donde están los 2 minutos de odio. ¿Cierto? Y entonces la masa, el nosotros, muy irracional, ¿cierto? Actuando de manera muy irracional y controlada a través de esos minutos de odio. Ahora la pregunta es, ¿en cuántos contextos quizás nosotros operamos de esta forma? Como una masa irracional. ¿En cuántos contextos quizás hacemos uso de nuestros minutos de odio sin quizás darnos cuenta? Sin estar actuando individualmente o con el miedo a disentir. Quizás en los estadios se produce eso, ¿cierto? La masa actúa de manera muy inesperada. ¿Cuántos se atreven a disentir de la masa? Es muy difícil, ¿cierto? El último hombre. Fíjense por qué entonces él llama el último hombre a esta novela. Él dice, el enemigo es la mente de fonógrafo. Estemos o no de acuerdo con el disco que se toca en el momento, es decir, con la monotonía, con lo homogéneo, con el discurso repetitivo. Fíjense que eso es muy, muy claro en el contexto de Orwell con respecto al tema de la propaganda. La propaganda, constantemente, cada 3 horas escuchando la propaganda del gobierno, cada 3 horas escuchando al dictador hablando, cada 3 horas escuchando a, no sé, X personas haciendo la propaganda al gobierno. Claro, a los presidentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el poder se busca reforzar de esa forma. ¿Por qué? Porque se entiende que controlando las voluntades, entonces el poder se ejerce mucho más fácilmente. Y entonces Orwell ve claramente, aquí vemos una lógica de masas absolutamente. Pero hay un individuo que no sigue la lógica de la masa. Ahora, esta conducta de hacer lo mismo lo podemos ver en muchas instancias, ¿cierto? Lo vemos en la barra brava, lo podemos ver en la iglesia, lo podemos ver en un partido político, en una serie de instancias donde parecemos operar más como hombres masa que como individuos. En un concierto. Y entonces acá plantea Orwell, y fíjense acá el tema es... Y la reflexión de Orwell tiene relación con eso, con que en el contexto en el que él desarrolla sus ensayos y su trabajo, la humanidad basada en esa individualidad está perdiéndose a manos de la tecnificación del poder, la burocratización del poder y su extensión sobre todos los aspectos de la vida humana. Orwell en uno de los ensayos es claro en decir que uno de los problemas es que el ser humano está siendo registrado, está siendo timbrado y está siendo sometido a la burocracia de una manera demasiado extendida. Orwell igual es un autor paradójico porque, tal como decía Rafael, él considera que una economía planificada es mucho más adecuada que un capitalismo. Pero la crítica que él hace al capitalismo es una crítica que hace con respecto a la concentración de los medios de producción. Y él visualiza que una economía planificada, sobre todo en un contexto de guerra, es más adecuada para evitar el fascismo. Es un autor contradictorio sin duda, pero el fundamento desde el que él desarrolla todo su pensamiento es muy liberal, es muy individualista. Él dice que como la creatividad y la literatura son actos individuales, entonces no pueden estar sujetos a censura. Por eso es muy crítico de los ministerios que censuran, ¿cierto? No es solo el Ministerio de la Verdad, él dice hay oficinas estatales reales en Inglaterra o en otros países donde se dedican a visar que lo que escriban los autores sea lo correcto. Y él es muy crítico de eso. Y aquí viene el punto clave.
como la humanidad está fundada en la individualidad, es decir, en nuestro valor personal, en nuestro valor individual, entonces él reivindica el derecho a disentir. Una sociedad tiene que permitir el derecho a disentir. Y a tomar buenas copas de vino. ¿Por qué? Porque él dice, el derecho a disentir es el primer bastión para defender la individualidad. Cuando nosotros, y fíjense aquí, la interpelación de Orwell no es solo a que el derecho a disentir esté resguardado por la ley o la autoridad, son ustedes, cada individuo el que tiene que resguardar ese derecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros transamos nuestro derecho a disentir, es decir, cuando concedemos pensar como la masa o como la mayoría, entonces hemos transado nuestra propia individualidad, hemos transado nuestra humanidad. Porque Orwell tiene muy claro que la humanidad o la condición de seres humanos está intrínsecamente relacionada con nuestra individualidad. Y por lo tanto, el ejercicio de la individualidad exige que nosotros emitamos la opinión sin miedo y podamos disentir de otras opiniones. Fíjense lo que dice Orwell acá. Y aquí es la noción de por qué el derecho a disentir es tan clave y por qué hay que rechazar opiniones que promueven prácticas totalitarias. Él dice, esa gente no ve que si uno alienta los métodos totalitarios puede llegar el tiempo en que se usen contra uno en lugar de para uno. Y la frase continúa diciendo, si tú proclamas la detención de los fascistas, es probable que luego vengan por ti a detenerte. Y aquí fíjense que lo que hace Orwell es decir, no proclamen la violencia, no proclamen la fuerza, no proclamen la acción del poder estatal, no proclamen al poder para actuar sobre otros. Porque el poder, tal como les dije anteriormente, en su afán de fagocitar, en su afán de insatisfacción para devorar sujetos y voluntades, no para. Y jamás va a parar. El poder jamás se detiene en devorar voluntades. Y eso lo tiene tan claro Orwell que por eso hace esta advertencia. Porque él dice, la intelectualidad británica, dice, la intelectualidad en general, proclama la detención y la censura a los fascistas, pero no están visualizando que el método después se puede extender a cualquier sujeto. ¿Y por qué él hace esa reflexión? Porque él ve lo que ocurre en la guerra civil en España. Él ve que los que pelean contra los fascistas terminan actuando de manera tan fascista como los fascistas. Y eso a él le genera un ruido, le genera una contradicción, porque él no puede concebir que alguien que luche contra el fascismo sea igual de fascista que los fascistas. Y entonces hace la advertencia de que cuando nosotros transamos nuestra individualidad, cuando transamos el derecho a disentir, cuando entonces hacemos o le negamos a otros el derecho a disentir porque consideramos que sus opiniones no son correctas, no lloremos cuando vengan a nosotros a censurarnos porque nuestras opiniones no sean correctas. Por eso no es aceptable el lloriqueo de algunos cuando dicen, esta opinión no me parece a mí correcta, no debería opinar, porque en el fondo el lloriqueo posterior cuando a ellos lo censuren no es válido, no es aceptable. Si tú promueves métodos autoritarios, si tú promueves métodos totalitarios, no te quejes que después te pongan la bota encima. Y este dibujo lo refleja muy bien, porque aquí podemos ver, por ejemplo, un sacerdote, un pintor, un médico. Y la frase es muy clara, a usted también le llegará su hora. ¿Qué es lo que ocurre en Alemania? Cuando en la Alemania nazi empieza a ocurrir el tema. La sociedad alemana no se inmuta cuando ciudadanos alemanes, judíos, comienzan a ser perseguidos. Cuando se les niega el derecho a propiedad, cuando se les saca de las universidades, cuando se les saca de las escuelas, cuando se les empieza a enviar a guetos y la sociedad alemana no se inmuta. ¿Por qué? Porque creen que el problema es para los judíos y no para los alemanes. Pero resulta que el problema es que el poder después se extendió sobre todos y el desastre les llegó a todos.
Lo mismo ocurre, y aquí es la crítica que nosotros podríamos hacer quizás como liberales, a los grupos socialdemócratas cuando empiezan a promover ciertas nociones coactivas o empiezan a concederle más espacios al poder, diciendo que en realidad ellos no quieren un sistema dictatorial, que ellos no quieren un sistema totalitario, que ellos no son liberticidas, pero sin embargo abren la puerta a eso. Y luego, cuando se extiende sobre ellos el autoritarismo o la dictadura, entonces dicen, uy, parece que nos equivocamos. Ese es el problema que ocurre con esto. Y por eso Orwell es muy claro en decir, tú no puedes promover acciones autoritarias, tú no puedes negar el derecho a disentir a otro. No puedes hacer o promover la censura, bajo ningún aspecto. ¿Qué ocurre acá? La noción de Orwell entonces es que el poder es peligroso. Orwell no lo hace explícito, pero Orwell es un desconfiado del poder. Es un desconfiado del poder porque él sabe que el poder tiene una capacidad de fagocitar voluntades extremadamente peligrosas. Y él dice, la meta del progreso es abolir la autoridad del Estado, no reforzarla. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Orwell no combate con el Partido Comunista en Cataluña, él combate con los anarquistas. Y él tiene una noción anarquista del socialismo. No es una noción estatista del socialismo. Si bien él plantea ciertas acciones del Estado desde el punto de vista de Inglaterra, él tiene una visión, tal como dijo Rafael, de un socialismo democrático. Y de un socialismo democrático muy ligado con ciertas nociones anarquistas en ese contexto. Erróneamente, y ahí quizás porque los anarquistas no leen mucho a sus propios anarquistas y sus historiadores anarquistas, la verdad histórica en ese periodo es que los anarquistas y los comunistas pelearon constantemente. Hubo muchas disputas, porque los anarquistas se negaban a la pretensión de poder que tenían los partidos comunistas a nivel internacional. Y sufrieron mucho. Fueron fusilados, encarcelados, perseguidos. Y Orwell es muy claro en eso. Y aquí el dibujo muy claro también, a cualquier noción de poder. Da lo mismo cuál sea el fundamento de ese poder. El individuo no puede subyugarse al poder. Nosotros estamos en una constante tensión contra el poder. Da lo mismo que sean los que proclaman el poder o digan, o qué principios digan defender, o qué quieran promover esos que están en el poder. El poder igual nos va a subyugar. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar alerta al poder. Y tenemos que ser rebeldes al poder, no condescendientes con el poder. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es la preocupación de Orwell en todo este proceso de reflexión que va y que está disperso en todos sus ensayos y reflexiones? Es que el ser humano va perdiendo su humanidad. Nos vamos volviendo entonces muy deshumanizados, muy brutales. Y no es necesariamente brutales en el sentido de que nos ensuciemos las manos con sangre, sino que perdemos nuestra sensibilidad, nuestra decencia cotidiana. Cuando uno lee, por ejemplo, el juicio a Eichmann, ¿cierto? Y Eichmann dice, bueno, es que yo cumplí órdenes, yo cumplí lo que se me pidió. El tipo tiene una capacidad cero de discernir lo que estaba haciendo. Él solo cumplió la orden. Mandar a gente a los trenes para que los mandaran a unos hornos. Es decir, para que ejecutaran a personas. Y él lo considera que él cumplió la orden. La lógica de la burocracia es muy impersonal. La burocracia es una expresión del poder impersonal. El burócrata no le importa si tiene que mandar al niño al cename a que se lo violen, ¿cierto? Lo manda solamente, porque es la orden que se dio. Pero no discierne si eso es lo correcto o no. La jueza no discierne si quitarle la hija al carabinero que la ha criado por 4 años es correcto o no. Solo cumple la orden que hay que ejecutar. Y entonces lo que ve Orwell es que esta extensión del poder burocrático y del poder que fagocita voluntades hace que nosotros vayamos perdiendo nuestra humanidad. Porque nuestra humanidad está fundada en el ejercicio de la voluntad. Y la voluntad es una condición de nuestra individualidad. Y fíjense entonces, el dibujo muestra muy bien esta lógica. El ser humano, ¿cierto? Ya después comienza a ser solamente una mera estadística. Una mera estadística. Y por eso es vergonzoso cuando ciertos liberales se enfrascan en discusiones absurdas tratando de sumar cuántos muertos tiene un bando u otro.
Ah, es que los comunistas mataron 300 millones y nosotros no matamos más de 4.000. Es un absurdo, porque las personas no son números. Las personas no son estadísticas. La estadística es la noción del Estado con respecto a las personas. Pero ustedes no son estadísticas, ustedes son personas. Ustedes son seres humanos. Y entonces esa es la preocupación de Orwell. Y Orwell lo dice muy claramente. Lo importante no es mantenerse vivo en el contexto de la guerra. ¿Por qué? Porque él ve que el fascismo, ¿cierto?, y la brutalidad nazi se va extendiendo sobre Europa y nadie le pone freno a Hitler. Nadie le pone freno a los criminales nazis, ¿cierto? Entonces dice Orwell, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿O esperamos que los nazis se instalen en Inglaterra y nos sometan también igual que los otros países? Y entonces él dice, bueno, lo importante entonces es que mantengamos nuestra humanidad. Orwell no es un pacifista, y él tiene muy claro eso, no es un pacifista. Él considera que si es necesario recurrir a las armas contra un agresor, hay que hacerlo. Y en ese contexto él asume que Inglaterra tiene que ir a la guerra contra los nazis, que tiene que aniquilar a ese criminal, y lo asume como necesario para preservar al menos una cuota de humanidad de la sociedad británica. Y entonces él visualiza que ese riesgo está constantemente cuando el poder empieza a actuar sobre las personas. Ese riesgo está cuando entonces vamos perdiendo nuestra capacidad de discernir. Y entonces la brutalidad se extiende. Bombardeemos, hay que bombardear la ciudad. Es estratégico. Pero hay gente, hay niños. Eso es deshumanizar. Uno mismo se deshumaniza. Entonces ese es el riesgo que ve Orwell en esta situación. Ese es el riesgo que ve cuando el poder se extiende de manera brutal sobre las personas. Fíjense entonces lo que plantea Orwell. Esta charla está estructurada en un orden lógico al final. Para evitar la deshumanización, ¿cierto? Para evitar terminar siendo solo datos, solo números, para terminar siendo solo una magnitud en una encuesta, porque sería fácil que los gobernantes finalmente dijeran, ¿saben qué? Vamos a suprimir los diarios, vamos a suprimir la literatura, vamos a eliminar las votaciones, lo que vamos a hacer solo encuestas. Todo se va a decir por encuestas. Todo va a ser mediante encuestas. Y por lo tanto ustedes van a hacer solo una magnitud de la opinión, no van a ser la opinión, porque la opinión pública no es la encuesta. ¿Cierto? Cualquiera que ha tenido metodología básica de estadística sabe que la encuesta es solamente una fotografía y no es la sociedad ni es la opinión pública. Y entonces el problema que ve Orwell es que cuando nosotros transamos nuestro derecho a disentir y opinar bien o mal, pero opinar, el problema es que vamos perdiendo entonces nuestra humanidad. Y entonces volvemos al punto inicial, que para evitar eso, Orwell dice hay que ejercer la opinión y hay que ejercerla con valentía, sin miedo. Hay que ejercerla con convicción en lo que uno cree. Puedes estar equivocado, pero tienes que hacerlo, no puedes quedarte callado. El quedarse callado es ser condescendiente con el poder. Y entonces él dice la libertad de expresión consiste en poder decirle a la gente lo que no quiere oír. Esa es la libertad de expresión. Y él lo dice en el contexto en que nadie quiere decir que Stalin es un dictador. En que todos dicen, el compañero Stalin está peleando contra nosotros en el frente aliado. Pero Orwell se atreve a decir, pero es un dictador. Es un totalitario. Hoy día, ¿estamos siendo lo suficientemente valientes para decir lo que la gente no quiere oír? ¿O estamos realmente siendo condescendientes con el poder? ¿Estamos siendo finalmente cobardes ante el poder? Esa es la pregunta que ustedes deberían hacerse, si se consideran liberales o si se consideran demócratas. Hoy día los demócratas deberían estar muy preocupados. Hoy día parece que la democracia estuviera muy protegida, pero en realidad la democracia es un orden muy precario siempre. Sobre todo si tomamos en cuenta que lo que dice Orwell es que la opinión, cuando la opinión se tergiversa, entonces la democracia y la libertad individual están en riesgo. Ahora, si ustedes quieren ser parte de una masa de borregos a los que el gobierno les dice lo que tienen que hacer y pensar, entonces no se preocupen tanto. Pero los liberales y demócratas deberían estar muy preocupados de lo que hoy día hace el gobierno, pero sobre todo de la opinión y cómo se ejerce la opinión en los espacios, en la prensa, en la universidad. Ese es el riesgo hoy día. Y el riesgo no se va a ver
¿O los efectos no se van a ver hoy día? ¿Se van a ver en 5 años más? ¿10 años más? Entonces, ¿cuán valientes están siendo ustedes? ¿Cuántos cojones están teniendo realmente? Si es que son sujetos con convicción. Orwell no increpa a los sujetos que en realidad son como un tarro, es decir, que no tienen ninguna clase de idea o convicción, sino que increpa a los que tienen convicción. Y los que tienen convicción deberían estar, entonces, en el frente, defendiendo esa convicción. Y Orwell, nadie podría decir que Orwell es un intelectual que está sentado en una casa de campo británica escribiendo y haciendo apología de eso. No, él va a España, él pasa hambre, él se contagia de tuberculosis, él pelea, casi lo matan los fascistas, casi lo matan los comunistas. Él asume esa responsabilidad. Entonces la pregunta es hoy día, ¿cuántos de nosotros estamos al menos arriesgando un poco del pellejo? Quizá hoy día hablar de arriesgar el pellejo es exagerado, pero quizás no lo va a hacer en 5 años más. Ahí entra el tema de cuán consecuentes con nosotros somos. No con lo que esperan los otros de nosotros. No cuán consecuentes somos con las lealtades, porque las lealtades no sirven tanto, ¿cierto? Si uno no es consecuente con uno mismo. Y aquí entonces vemos esta foto, donde el sujeto, ¿cierto?, es el lápiz, que plantea una idea distinta, y la masa con cabeza de goma, eso lo único que quiere es o pretende es borrarlo, ¿cierto? Es borrarlo, hacerlo desaparecer. ¿Vamos a aceptar eso? ¿Vamos a ser tan condescendientes con eso? ¿Qué es lo que dice Orwell entonces? Que en tiempos de engaño universal, fíjense que Orwell tiene una visión pesimista del desarrollo y del futuro de la humanidad. Obviamente una Segunda Guerra Mundial brutal. Él dice, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Entonces, ser revolucionario no es Gabriel Boric diciendo lo que la gente quiere escuchar. Revolucionario es decirle a Gabriel Boric que él está equivocado y que él está mintiendo a la gente. Eso es revolucionario. ¿Vamos a ser revolucionarios o vamos a ser conservadores? Esa es la pregunta. Gracias.